Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Teníamos pendiente la semana pasada ese nuevo podcast, ese abanico de opciones que hablamos de 10 lugares de Málaga que no se llaman así. Dejamos otros 10 por contar, así que ¿para qué íbamos a dejarlo más tiempo, no? Yo creo que lo mejor era cerrarlo ya. Hoy nos metemos a fondo en la segunda parte y además yo creo que ha tenido bastante éxito la primera parte de lugares de Málaga, porque al fin y al cabo son espacios que visitamos habitualmente y que todos conocemos por nombres que no se llaman así. Mucha gente me ha hablado, entre ellos mi suegra, tengo que decirlo, porque claro, yo creo que al ser un pasado más reciente, pues le ha traído recuerdos de sitios que se llaman así, de cómo eran antes y bueno, creo que es interesante también hacer esa historia más reciente. Pues sí, porque el mapa es, como decíamos la semana pasada, ¿no? Ese mapa sentimental e incluso en algunas ocasiones divertido, ¿no? Ahí teníamos un par de lugares de referencia como la Plaza de la Mierda o la Cuesta del Coño, que bueno, que aunque sean un poco vulgares las denominaciones, ¿quién nos ha referido a esos lugares alguna vez, no? Totalmente, pues ahora sí vamos a ver esa segunda parte. Hoy desde luego parte. Tenemos otros 10 fascinantes y que seguro que la gente se sigue refiriendo a ellos con los nombres que vamos ahora a desgranar. Y que va a reconocerlo fácilmente. Por eso vamos a hablar de esa segunda parte de 10 lugares de Málaga, que ya van a ser 20, que no se llaman así. Y si la semana pasada hablábamos de sitios conocidos, pero que todos en el fondo sabíamos que no se llamaban así, yo creo que hay algunos lugares que el malagueño no va a saber cómo se llama realmente. O sea que son también nombres interesantes. Sí, efectivamente. Yo creo que uno de los mejores ejemplos, Curro, va a ser el primer lugar al que nos vamos a desplazar y que ya no solo ha servido para modificar el nombre oficial de un edificio concreto, Curro, sino que al final ha terminado por darle el nombre absolutamente a toda la zona donde se ubica, ¿no? Sí, totalmente. Estamos hablando de Barbarella o de esa zona prácticamente, y de la cual yo pensaba que tenía alguna oficialidad ese nombre, o que era un pasaje de o calle de, pero pensaba que era algo que se había hecho un diminutivo al fin y al cabo. Pues nada, para nada, Curro. Yo te cuento un poco la historia de Barbarella, de toda esa zona por la que se le conoce a ese tramo de la avenida Juan 23. Y bueno, en concreto el edificio que da nombre a toda esta historia en realidad se llama el Centro Periférico de Especialidades San José Obrero. ¿Por qué se llama Barbarella o por qué los vecinos comenzaron a ponerle Barbarella para que al final todo el mundo terminara refiriéndose a ella así? Bueno, pues porque a principios de la década de los 70, Curro, había ni tú ni yo habíamos nacido, con lo cual eso, al menos para mí, que soy bastante mayor que tú, es buena noticia. Pero bueno, no hay tanta Había una diferencia. discoteca muy conocida en Torremolinos que se llamaba Barbarella y cuya fisonomía, porque era un edificio circular, de forma circular, pues era prácticamente idéntica a ese centro de especialidad de San José Obrero. El hecho es que, a pesar, lo que es la inventiva de los vecinos, Curro, a pesar de que esos dos espacios apenas coincidieron en el tiempo, abiertos un año, pero bueno, pues la gente comenzó a referirse a ese centro de especialidad que era muchísimo más complejo con el nombre de Barbarella. Y como te decía, no solo ha sido así en referencia a ese edificio concreto, que sigue teniendo un uso sanitario, sino que toda la zona, esa de Juan 23, pues al final se le conoce como Barbarella. Sí. Uy, que me trabo. Es una referencia absoluta en la zona y una manera de reconocer toda esa zona de Málaga. Y lo que te digo, que yo pensaba que era un nombre original de una plaza o de una calle, no un apodo. O sea y además esta referencia hay que interesante. buscarla en concreto en Torremolinos. Así que... Sí. Es interesante. Otra zona concreta que todos conocemos a día de hoy, como ese barrio de Welling, también tenía otro nombre, o también se le conoce por otro nombre, que es el de Palodú. Y eso que ya es algo que ya hemos contado, hemos pasado por encima en el podcast. Uh-huh. Sí, efectivamente. Bueno, el barrio de Welling tiene muchas denominaciones. A mí se me viene a la cabeza ahora la de Wellington, que me encanta esa particularmente. Favorita. Pero quizás para los más antiguos del lugar, muchos, y de hecho yo lo he escuchado, Curro, muchos siguen refiriendo al barrio de Welling con el nombre de Palodú. Uh-huh. ¿De dónde viene Palodú? Bueno, pues viene de la caña de azúcar, porque precisamente el origen de este barrio, en la zona oeste de la capital, estaba muy relacionado su origen y su nacimiento con el cultivo de la caña de azúcar. Nos estamos trasladando a la época esplendorosa de Málaga, de la que hemos hablado muchísimas veces, en torno al año 1870,
pues cuando el industrial Eduardo Welling Racing, de hecho de ahí viene el nombre de Welling, del industrial que lo puso en marcha, bueno, pues se estableció en Málaga y decidió pues poner ahí sus fábricas de palo de azúcar, pues terminando de completar ese triángulo fabuloso con los negocios y con la industria de Heredia y de los Larios, ¿no? De los que hemos hablado aquí muchísimas veces. Bueno, el hecho de que Eduardo Welling se instalara aquí, pues hizo que ese barrio se le diera el nombre oficial de Welling, tal y como hoy lo conocemos, pero además, como te digo, los más antiguos del lugar lo siguen reconociendo con el nombre de Paludú. En realidad, no solo al barrio de Welling Curro, sino a una zona un poco más extensa. Uh-huh. Y bueno, pues uno de los barrios más queridos de Málaga, que además tiene el honor de haber pasado a la historia de la ciudad como el primer barrio netamente obrero de la capital, porque ya creo que hemos contado en algún podcast que Eduardo Welling, además de establecer allí sus cultivos de caña de azúcar y la fábrica, pues también se le ocurrió la idea de empezar a poner alrededor de la fábrica las casas de los obreros. Con eso no solo le daba un sentido práctico a la forma de trabajar, el hecho de que los obreros estuvieran cerca de la fábrica, sino que además también había un fenómeno bastante extendido en la capital, que era que los obreros de la fábrica normalmente vivían en los corralones. Son archiconocidos, por ejemplo, los corralones de la Trinidad. ¿Qué ocurría ahí? Pues que los obreros, al convivir de manera conjunta con la familia e incluso los servicios comunes eran compartidos, o sea, las cocinas, los baños y tal, pues ahí pues se hablaba mucho de las empresas. ¿Y qué ocurre cuando en ocasiones se habla de las empresas? Pues que eran el germen de todas esas movimientos sindicales, ¿no? Sí, y todo eso, claro, todo ese movimiento sindical que precisamente los empresarios querían sofocar para tener paz social. Y bueno, y el primero que se le ocurrió esa idea para sofocar las quejas de los empleados y además darle casas alrededor de la fábrica fue precisamente Eduardo Welling. De ahí también el sello de que Welling fue el primer barrio netamente obrero de Málaga. Toda esa historia la contamos en un podcast dedicado exclusivamente a ese barrio, con muchas más curiosidades, que la gente va a poder ver si baja la pantalla. En las notas del podcast vas a poder pinchar, escuchar ese episodio, y yo creo que le va a gustar. O sea, que invito a la gente que la gente haga scroll, ¿no? Eso es. Y bueno, oye, desde aquí, se me ha olvidado decirlo al principio, pero por favor, dar las gracias a todos los que nos siguen. Yo particularmente estoy muy pendiente de la plataforma iVoox y tenemos ya más de 900 suscritos, más todos los que nos siguen escuchando, con lo cual desde aquí creo que es un agradecimiento compartido contigo, Curro, sí. Dar las gracias a esa... Bueno, ¿por qué no decirlo? Esa ya casi legión, ¿eh? Hombre, una legión, una comunidad seguro que tenemos ahí, que de verdad estamos encantados. Y que nosotros agradeceremos mucho tiempo más si nos dejan. Eso es, y agradeceremos de verdad que cualquier comentario, cualquier me gusta, lo que puedan hacer en la plataforma en la que lo oigan, que lo hagan, porque de verdad que ayuda mucho a posicionarnos y a conocer a más gente. Y la ilusión que nos hace además de verdad. Pues sí. Vamos ahora a irnos a un sitio que está cerquita del periódico, que es un centro de educación infantil realmente, y que de es hecho, algo así conocido. Casi desde la ventana del estudio de radio, Curro, donde estoy haciendo el podcast, casi lo veo. Exactamente, sí, porque es que está muy, muy cerquita. Y es el colegio del Mapa, ¿no? O la guardería del Mapa, que estamos hablando de ese colegio, ese centro de educación infantil en el que hay un mapa famoso de la orografía española y que es muy reconocible por cualquier malagueño. Efectivamente, Curro, se llama, en realidad, el nombre de este espacio, de esta escuela, es Escuela de Educación Infantil de Martiricos, que está ubicada en el número 2, pero bueno, todo el mundo al final lo conoce como el Colegio del Mapa. Probablemente muchos de nuestros oyentes hayan pasado por el entorno de ese parque de bomberos de Martirico y de ese colegio, bueno, y se hayan sorprendido porque en el patio hay una especie de orografía extraña que se aprecia perfectamente si alza un poco la vista. Hoy sería muy fácil hacerlo a vista de dron. Y es que efectivamente en esta escuela fue construido en el año 1927 a cargo del ingeniero militar Joaquín Vázquez Alfarache, un mapa físico, pues con toda la orografía española, ¿no? Ahí se incluía pues la península ibérica, España y Portugal, las fronteras, las islas, las montañas y los ríos. Y se refería en concreto, como te digo, a la península ibérica, a las Islas Baleares, a las Canarias y al antiguo protectorado español de Marruecos, que en aquella época formaba parte del país, ¿no? Y entonces, bueno, es una construcción que todavía, que afortunadamente ha llegado a nuestros días, bueno, en un estado de conservación un poco
mejorable, ¿no? regular, a pesar de que es un lugar que está protegido por el ayuntamiento. Bueno, pero es que te puedes imaginar, Curro, que hizo las delicias de generaciones y generaciones de alumnos a lo largo de los años. Porque además es que Vázquez Alfarache, cuando hizo el diseño de este gran mapa, pues ideó también un sistema de irrigación que permitía, cuando el profesor decía la lección sobre la geografía española, que además la decía desde una atalaya que le permitía estar en alto, ir señalando esos puntos. Bueno, pues este sistema de irrigación, como te digo, a través de unos grifos, pues permitían llenar los océanos, los ríos, los afluentes. Imagínate aquello que maravilla, ¿no? Era la geografía que entre tú y yo a mí me resulta a veces un poquito árida, pues era la geografía en directo, ¿no? Era una auténtica maravilla. Y además es un lugar que, a pesar, lógicamente, ese ingenio ya no funciona, ese sistema de irrigación, pero sí que lo siguen visitando los colegios de la zona, ¿no? Y eso tenía que ser una resulta pasada. Francamente curioso. Totalmente. Yo ahí, fíjate, te voy a decir una cosa que quizás te sorprende, pero yo soy muy friki, especialmente también en geografía. Ah, sí, a mí el mundo, banderas, capitales, países, es algo que me encanta. Sí. A mí, yo entre geografía e historia no tengo duda, Curro. Lo tienes claro. Creo que tampoco lo tengo que decir, pero bueno, me encanta la historia. Totalmente. Vamos ahora con otro tema que también tratamos en un podcast, y es el del Paseo de los Curas, que es esa vía de Málaga que mucha gente considera que es una vía sin nombre. Sí, efectivamente. Hay un debate, o al menos sí que hubo un debate en la ciudad. Al Paseo de los Curas precisamente le dedicamos otro de los podcasts. La gente puede bajar un poquito y echarle un ojo al podcast, echarle una oreja al podcast, y que es precisamente el Paseo de los Curas, que es esa enorme avenida, ¿no?, que comunica la zona este de Málaga con la oeste, y que en realidad no se llama así. En realidad el nombre oficial, según la denominación portuaria, porque hay que recordar que es toda la franja que va en paralelo al Palmeral de la Sorpresa, al puerto de Málaga, el nombre oficial es Paseo de Cintura del Puerto o Carretera del Cinturón del Puerto. Ese es el nombre oficial en la cartografía, que además yo he consultado, del puerto. Y después el Paseo de los Curas, ya en el callejero más reciente, sí que está bautizado como tal, pero durante muchos años no tuvo, fue una vía que no tuvo nombre, que se asumía que era la vía tal y como había sido bautizada en la cartografía portuaria. ¿Por qué se le llama el Paseo de los Curas? Y brevemente nos detenemos en esta historia. Bueno, pues porque era el lugar donde los deanes y los seminaristas que estaban en la cercana Catedral de Málaga, que por cierto también está en este ranking en el top 1 como la Manquita, bueno, pues era el lugar donde iban a pasear, a meditar, a hacer sus lecturas e incluso, a echarse alguna que otra cabezadita en los bancos de ese parque de Málaga esplendoroso que comenzó a construirse a principios de siglo. Curioso, esa historia es muy chula. Paseo de los Curas, sí. La verdad es que es muy chula y, quizás habría que continuar con ese debate de si es una vía que tiene nombre o no. Eso sí, o si se propone otro incluso. Tan de moda por eso el debate sobre el callejero de Málaga y sobre todo por la falta de calles de referencia para dar nombres, pues ahí está el Paseo de los Curas para debate y si no para disfrutarlo. Pues sí, así es. En la quinta historia que vamos a contar nos va a llevar de cabeza a saber el motivo por el que en el escudo de Málaga, en el escudo de la ciudad, se reconoce a Málaga como una ciudad muy hospitalaria. Y esto tiene una relación muy directa con el pueblo alemán, con los alemanes. Sí, efectivamente, Curro. De Málaga ya sabíamos que era una ciudad muy hospitalaria, yo creo que de hecho lo sigue siendo hoy, pero hasta el punto de estar recogida en el escudo y precisamente por ese vínculo al que tú hacías referencia con el pueblo alemán, ¿no? Nos tenemos que ir al año justo 1900, al 16 de diciembre, probablemente muchas de las personas que nos están escuchando conozcan la historia del hundimiento de la fragata Gneisenau, que era una fragata alemana en las costas justo en la costa de Málaga, ¿no?, en la parte del puerto, donde murieron 41 personas. Y aquel hecho dramático pues puso en funcionamiento a un buen grupo de malagueños, de vecinos, que no dudaron en arrojarse incluso a las aguas para tratar de salvar a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Ese episodio histórico, que todavía se sigue recordando porque además
hay mucha parte de esa historia en el cementerio inglés o hay mucha parte de esa historia en el cercano Hospital Noble. Bueno, pues fue precisamente el que permitió que el escudo de Málaga incorporara ese sello de muy hospitalaria. ¿Y dónde viene el vínculo también con el pueblo alemán, más allá de esa colaboración estrecha que hubo entre Málaga y los alemanes que estaban en esa fragata? Bueno, pues porque hubo que devolvernos esa ayuda, ¿no? Tampoco pasó mucho tiempo para que nos tuvieran que devolver esa ayuda, porque fueron solo 7 años. En Málaga, en el año 1907, se produjeron pues las famosas inundaciones que han pasado a la historia con el nombre popular de la ría. Y bueno, esas dificultades a las que se enfrentó Málaga, entre otras cosas porque la crecida del río Guadalmedina terminó por arrasar el puente de la Aurora y el de Santo Domingo. Aquello llegó a oídos del gobierno alemán y en deferencia y en pago por aquel gesto que habíamos tenido nosotros unos años antes con el Gneisenau, pues se hizo una acuestación popular que lideró el propio emperador Guillermo II, pues para volver a poner, ¿no? Sí. A levantar uno de esos puentes. Nos regalaron el puente inolvidable que ya se conoció como el puente de los alemanes y al final que terminó de sellar ese vínculo tan estrecho, ¿no? entre Málaga y Alemania en los primeros años del siglo XX. Pues sí, a mí me parece una historia muy romántica en el sentido amplio y que nos permite también conocer muy bien la historia de Málaga de aquellos años, ¿no? Que fue bastante convulsa en tragedias. Pues sí, una historia muy chula también de concordia entre países y de ayuda, sí. O sea que es muy guay. Y al final que el puente de los alemanes sigue estando ahí, hace poco se restauró y se sigue conociendo con ese nombre, ¿no? Sí, totalmente, es cierto. Yo, de hecho, no sabía que el nombre oficial era el de Santo Domingo. Así que pues sí. Me ha parecido interesante. Lo que pasa es que al final lo vamos a seguir porque además en el puente, que es un puente muy reconocible, que es un puente realizado en hierro, en la parte de arriba, pues hay una leyenda donde se explica un poco en parte, lógicamente de manera resumida, la historia de ese puente. Así es. Invitamos a la gente a visitarlo si no lo conoce o si no lo sitúa en el mapa rápidamente. En el sexto lugar encontramos la historia de las 4 esquinas, que es otra zona de Málaga que no tiene nombre, o que no se llama de esa manera, pero de hecho es que no tiene nombre como tal. O sea, es un cruce de calles que se sitúa en el Palo y que todos reconocemos fácilmente, pero realmente no hay un nombre detrás de ese cruce. Sí, efectivamente ocurre y además es una zona neurálgica del Palo a través de la cual te orientas en este barrio, ¿no? de Málaga Este. No es extraño alguien que vaya, bueno, pues a la altura de las 4 esquinas, gira a la derecha, gira a la izquierda. Efectivamente, este lugar neurálgico del Palo no se llama así y de hecho el nombre le viene por el cruce de 4 ejes de referencia en la barriada, que en concreto son la avenida Juan Sebastián Elcano y la calle Almería, que es la carretera N340, con sus transversales calle Real y calle Mar. Y bueno, como te decía, ese lugar se ha convertido en un lugar de referencia en el Palo y además también está en el origen de esas leyendas, esas variadas leyendas que también recogíamos en un podcast, en uno de nuestros primeros podcasts, Curro, sí, el tercero, sobre el origen del Palo. Efectivamente, se habla de una enorme riada que arrastró un palo hasta esa de las 4 esquinas y que a partir de ahí, bueno, pues los vecinos que iban poblando la zona comenzaron a referirse a ese lugar como las 4 esquinas, en referencia a ese enorme palo que la riada había arrastrado hasta allí, ¿no? Así que ahí está también ese cruce de denominaciones del Palo y de las 4 esquinas. Déjame decir que la próxima charla que tienes tú en el Centro Cultural de la Malagueta es precisamente sobre el origen de los barrios de Málaga. Allí seguramente hables del Palo, de la historia de Welling, que también hemos repasado antes. Y hablaremos del Perchel, hablaremos del Limonar, de la zona del Ejido y yo creo que va a estar muy bien. Que, por cierto, voy a aprovechar y voy a darle un aviso a la gente que normalmente nos acompaña, Curro, de que en este caso, de manera excepcional, en lugar del miércoles 3 de noviembre, lo vamos a adelantar al martes 2 de noviembre. El horario es el de siempre, las 12 de la mañana, en el Centro Cultural La Malagueta, que está en la Plaza de Toros. Y bueno, y estaré encantada de recibir a todo el mundo para dar un paseo pues, por los barrios más singulares de Málaga, pues entre los que efectivamente se encuentra el Palo. Invito a la gente también a ir y retomo también ese tema, ese hilo, porque la siguiente historia que vamos a contar, que es el desfile del amor, ese edificio, esa zona de Málaga,
yo aprendí que se llamaba así, o aprendí esa historia precisamente en una de tus charlas. O sea que, por favor, repítela y cuenta esa historia. Claro, la charla de la Malagueta, que fue fabulosa, el paseo por ese barrio, que en este caso lo hicimos también de la mano del historiador Víctor Heredia, al que le doy las gracias desde aquí siempre por su ayuda y por su disposición. Bueno, y hablábamos precisamente de uno de los edificios más singulares de este nuevo barrio, de uno de los barrios más modernos de Málaga, que es la Malagueta, y efectivamente uno de sus edificios singulares, más allá de los conocidos de las casas de Félix Sáenz, es precisamente el que posteriormente sería conocido como el Desfile del Amor, ¿no? Te estoy hablando pues de un edificio de viviendas que fue proyectado por el arquitecto madrileño José Joaquín González Edo en torno al año 1935, como te decía, en el Paseo de Reding. ¿Y por qué se le llama el Desfile del Amor? Bueno, ahí viene mucho también la leyenda urbana y al final los usos que posteriormente las personas le dan a ese edificio, ¿no? Y entonces el Desfile del Amor se le conoce de manera específica, bueno, pues porque era un edificio donde se iban a vivir las parejillas jóvenes una vez que se casaban, pero que la renta de alquiler del edificio era tan alta que, bueno, estaban allí unos meses y cuando ya veían que no podían seguir pagándolas, se mudaban hacia otra parte y desfilaba la siguiente pareja, ¿no? Por eso también se llama así. Y también hay otro origen, otras voces que dicen que realmente el nombre del Edificio del Amor pues viene también influenciado por una película que se había estrenado unos años antes, una comedia musical que se llamaba El Desfile del Amor y que estaba protagonizada por Maurice Chevalier y Janet McDowell. Entonces, bueno, el éxito de aquella película también hay gente que dice que terminó por bautizar a este singular edificio de la Malagueta, que hoy en día afortunadamente está protegido. O sea, que es una historia de amor, pero no muy romántica tampoco, ¿no? Porque hablamos un poco de esos cambios de vivienda constante, de nuevo claro, sí, casados, al final se casaban, iban allí, veían que no lo podían pagar, se iban y nada, desfilaba el siguiente. Pues sí, es interesante. Nos vamos a mover unos poquitos metros porque vamos a hablar ahora del Palacio de la Tinta, que realmente... Nada, los 3 próximos curros va a ser nos movemos en el barrio, cuestión de cruzar una calle. Cosa prácticamente, exactamente, porque el primero es el Palacio de la Tinta, que realmente es la oficina de Ferrocarriles Andaluces, ¿verdad? Aunque no sé si lo sigue siendo a día de hoy, no lo sé, la verdad. No, ahora mismo no tiene uso, ahora mismo está cerrado y bueno, hay algunos proyectos por ahí. El último y el que más sonaba era que se iba a convertir en un hotel. Está pegado en un edificio que además es precioso porque bebe de ese estilo parisino del fin de siglo. Fue construido en el año 1908 según los planos del ingeniero Julio Aublin Calas. Y bueno, efectivamente está al lado del Palacio Miramar, que es una auténtica maravilla. Y el primer uso que se le dio al edificio fue el que terminó de bautizarlo, ¿no? Curro, tú decías bien que esa primera función fue para albergar la sede de la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces. Y bueno, pues te puedes imaginar lo que era una oficina de esas características del control de esa infraestructura tan importante como el ferrocarril desde Málaga, ¿no? Era una época donde todavía no se había implantado el uso de la máquina de escribir en la oficina. Bueno, y entonces no es difícil imaginar que los ríos y ríos y ríos de tintas para imprimir los billetes, pues eran la marca de la casa. Entonces la gente empezó a referirse al lugar como el Palacio de la Tinta, que es el nombre por el que seguimos conociéndolo hoy, y a pesar de que ese edificio con el paso de los años ha tenido otros usos, ¿no? Como te decía, ha sido oficina de Renfe, durante muchos años también albergó la Confederación Hidrográfica del Sur o incluso la Cuenca del Mediterráneo, ¿no? Y como te decía, ahora mismo está cerrado, no tiene uso a la espera de ver cuál va a ser su nuevo proyecto, pero yo creo que sea lo que sea hotel, sea cualquier otra infraestructura, yo creo que los malagueños seguiremos refiriéndonos a ese lugar como el Palacio de la Tinta. Seguro, y lo que habría que sacarle partido también para eso, para verlo, que seguro que por dentro tiene que ser espectacular y seguro que merece la pena. Sí, es muy bonito, muy bonito. Mi abuelo trabajó allí unos años cuando era oficina de Renfe y recuerdo que me lo enseñaba y era un lugar absolutamente delicioso. Pues habría que recuperarlo seguro. Y el Palacio de la Tinta es un nombre tan reconocible como es, por ejemplo, las casas de Cantó, que también las tenemos a tiro de piedra prácticamente, como quien dice, de ese Palacio de la Tinta, y que nos lleva casi en la trasera. Exactamente, y que nos lleva directamente a la penúltima historia, porque esas casas de Cantó no es que sean tampoco muy antiguas, pero que todo el mundo sabe reconocer en el mapa, sobre todo en la zona de la Malagueta, perfectamente. Sí, también eso, hablábamos de las 4 esquinas del palo, también es uno de los lugares donde a partir del cual te orientas por la Malagueta, ¿no?
En efecto, son dos edificios gemelos que están en el Paso de Reading 37-39. Y bueno, como tú decías, son casi de anteayer, porque fueron construidas en los años 40 del siglo XX, con un diseño rompedor para la época, que fue firmado por los arquitectos Pablo Cantó y Fernando García Mercadal. Al final, esas casas fueron bautizadas con el apellido de uno de los arquitectos. Y bueno, el origen de esta construcción es fácil adivinarlo. Nos situamos en la Málaga después de la guerra, donde el gobierno de Franco, pues ante la destrucción de la guerra, comenzó a impulsar la construcción de viviendas de uso más social o de uso más privado. Y esta construcción de las casas de Cantó, bueno, pues se enmarca en esa estrategia de reconstrucción del país, ¿no? Fueron, como te digo, unas casas rompedoras para la época, entre otras cosas porque eran ya bloques plurifamiliares. Y bueno, y entre los lujos hoy cotidianos y convencionales, pero absolutamente impensables para la época, pues tenían zonas comunes ajardinadas, piscina, calefacción central, ascensores y también los primeros baños completos de la época, Curro. Sí, que eso me ha llamado mucho la atención, que el hecho, por ejemplo, que tuviese piscina, que no sabía que la tenía, y esa calefacción central, que pensaba que era algo sí, se algo dice más que antiguo, tiene piscina, incluso, pero durante años los vecinos de las casas de Cantó, que muchos de los vecinos trabajaban en el Hotel Miramar, cuando era hotel, utilizaban la piscina del Hotel Miramar para bañarse. No conocía esa historia, pero es interesante. Una historia curiosa. En el último puesto ya encontramos el Batatal, que es esa referencia a lo que era el cementerio de San Rafael. Y hace poco, de hecho, tú escribiste un artículo que tenemos pendiente también como podcast, en el que hablábamos de rico, ¿cuál era el nombre exactamente? Muerto rico, muerto pobre. Exactamente. Ese capítulo lo podíamos, estoy así pensando un poco en alta, lo podíamos coger, por ejemplo, para el fin de semana de Halloween. Pues mira, me parece un buen tema que lo tenemos a la vuelta de la esquina y es muy chulo. Sí. Y la verdad es que me pareció muy chulo, muy interesante y que también hablamos de ese Batatal, ¿no? Como nombre que no exactamente es el que recoge, no es el oficial. Sí, efectivamente, estamos hablando del cementerio de San Rafael y también en este caso los más antiguos del lugar le siguen llamando el Batatal, pues porque en el origen era un lugar donde se plantaban batatas, ¿no? El hecho es que bueno, al final quedó como el cementerio de la gente más modesta, más de clase obrera ante el esplendor de su hermano, el cementerio de San Miguel, que está en la zona norte de la ciudad y que ya hemos recogido aquí en algún podcast, que es el lugar de descanso eterno de la más ilustres de Málaga, ¿no? Todas aquellas que hicieron posible pues la revolución del siglo XIX. Enseguida el cementerio, enseguida no, pero unas décadas después de la apertura de ese cementerio de San Miguel se quedó pequeño y entonces pues las autoridades de la época pues ya se pusieron manos a las obras para abrir otro cementerio, en este caso en la zona oeste de la capital, y pusieron su ojo en este lugar del Camino de San Rafael, que se abriría muy poco tiempo después de que allí empezaran a hacerse los enterramientos de los vecinos y que al final, pues sí, ha pasado la historia efectivamente como ese lugar de enterramiento de gente más modesta. Y también, Curro, hay que contar esta historia porque es el lugar de enterramiento de las víctimas represaliadas por el franquismo, ¿no? Ahí se encontró una de las fosas comunes más grandes de la guerra civil y en la posterior represión franquista. Y hoy en día ahí luce una pirámide, un monumento que trata de simbolizar un poco esa reconciliación y esa memoria necesaria hacia todas las centenares de personas que fueron ajusticiadas justo en la tapia del cementerio, ¿no? Es un lugar con mucha historia de Málaga y que quizás la gente no lo tenga en el mapa como algo tan histórico. Sí, es un lugar que ahora está un poco abandonado, hay un proyecto de recuperación, pero la pirámide que se adivina a la entrada del cementerio es absolutamente esplendorosa y da la medida de ese ejercicio necesario de memoria, ¿no? Eso es, justo eso, necesario de memoria. Ya hemos acabado, pero quiero decir dos cosas muy rápidas. La primera es que José María López Cerezo, que es el responsable, el gerente del Instituto Municipal de la Vivienda, nos decía en el último podcast que nos escuchaba, que le gustaba mucho lo que hacíamos, pero nos ha dejado un apunte, nos ha dado un toque, Ana, porque nos ha dicho que el remate del edificio de la Equitativa, que lo hablamos la semana pasada, es lo que se conoce como un yamur, o sea que es un estilo imitando al árabe, si no me equivoco. Yo invito a que me corrija. Fíjate, porque además hablábamos precisamente de esos remates de estilo hispano-árabe. Pues me lo apunto, me encanta la acotación.
Es un Yamur y bueno, pues que quedaba dicho, para que sepas. Fíjate, y nosotros llamándole el edificio de los 3 huevos, Curro. Es que los malagueños no tenemos remedio, ¿eh? Pues lo que imita es a eso, así que queda dicho. Y otra cosa que iba a decir es que esta semana justo se cumple un año desde que emitimos el primer capítulo del podcast. O sea que este fin de semana es cuando se emite ese primer cumpleaños, exactamente ese primer año de Memoria Sur. Y lo que decías tú justo antes, que han sido 900 las personas que están suscritas ahora mismo. Muchos podcasts lo escuchan incluso mucha más gente de esas 900 y que mil gracias. Es que no paramos de decirlo. Estamos encantados de soplar vela. Hemos soplado la primera y que seguiremos soplando muchas más con la gente porque, bueno, yo creo que se transmite también lo que nos gusta este proyecto y lo que disfrutamos al final contando la historia y haciendo comunidad, ¿no? Seguro. Y que lo mejor está por venir. Eso seguro. Siempre, Curro. Pues sí. Pues Ana, mil gracias. Hablamos la semana que viene y contaremos más historias de Málaga. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.